que hay que hacer y sepan que no siempre es así. El jefe puede estar en el día en el que también está desconectado y se le puede discutir al jefe, no boxearlo, pero sí discutir. Discutir es cambiar opiniones. Si tienen un problema por esto que les digo, vengan y me dicen, yo los defiendo, que los mandé a discutir. La idea es que ustedes sepan lo que están haciendo y que entiendan por qué están haciendo cada cosa, porque si no, van a hacer un tratamiento atrás del otro, listo, hice tal número, ya estoy, y dentro de un año van a rendir el examen final, y cuando rindan el examen final me dicen, ahora entendí lo que yo estaba haciendo. No, la idea es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo desde el primer tratamiento que vayan a hacer. Y por eso es que tenemos estas evaluaciones y los sorprende de que los estén evaluando, pero los estamos evaluando todas las clases. Sépanlo, no se sientan perseguidos, pero sépanlo. Estamos mirando qué es lo que hacen, les va a llamar la atención, pero yo sé lo que hace cada uno de ustedes y vamos a seguir su trayecto académico para tratar de que ustedes puedan terminar esta experiencia con la mejor formación posible. Hasta acá estuvimos haciendo cavidades de accesos y llega el momento en que vamos a tener que preparar esas piezas dentarias y hacer los tratamientos que tenemos que hacerle a esas piezas dentarias. Básicamente podríamos decir que tenemos dos tipos de situaciones que vamos a enfrentar. Piezas dentarias en las que vamos a hacer un tratamiento endodóntico, permítanme decirle, de primera intención, por primera vez, y piezas endodónticas que ya han recibido algún tipo de tratamiento y que vamos a retratar. ¿Por qué las vamos a retratar? Porque hay alguna patología periapical persistente que no ha reparado con el tratamiento que realizaron anteriormente, por lo cual vamos a retratar esa pieza dentaria. En ese protocolo de tratamiento, básicamente, nosotros vamos a seguir una serie de pasos. Vamos a comenzar, no voy a hablar del retratamiento, sino del tratamiento por primera intención. Vamos a comenzar por el diagnóstico, que es en base a lo que ustedes han estado aprendiendo y que les seguimos evaluando de la respuesta pulpar y periapical y las diferentes categorías de patología pulpar y periapical. Aprovechen el tiempo de la clínica para aprender a diagnosticar, porque el diagnóstico pulpar y periapical no es de la endodoncia. El diagnóstico pulpar y periapical es de toda la odontología. Lo van a necesitar para hacer endodoncia, obviamente, pero para hacer operatoria dental, para hacer prótesis fija o removible, para hacer ortodoncia, para hacer odontopediatría, para hacer cirugía, para hacer implantología, para hacer periodoncia. Para todo van a necesitar en algún momento evaluar una pieza dentaria y los tejidos periapicales de esa pieza dentaria. Y la forma de evaluarlos es hacer diagnóstico pulpar y periapical. Entonces, aprovechen a cada paciente que ustedes tengan en la clínica para hacer el diagnóstico y aprender a hacer ese diagnóstico. Después de eso haremos anestesia, ustedes conocen las técnicas anestésicas, haremos eliminación de caries y obturaciones preexistentes. Las obturaciones preexistentes las podemos eliminar con alta velocidad, la caries se elimina siempre a baja velocidad con una fresa redonda, grande y lisa. Después de eso haremos el aislamiento absoluto. Nosotros tenemos que aislar la pieza dentaria porque somos responsables de todos los microorganismos que puedan ingresar a esa pieza dentaria durante el tratamiento. No somos responsables de los que haya en la cavidad pulpar o en la pieza dentaria, pero sí de los que ingresen durante el tratamiento. Por eso vamos a hacer un aislamiento absoluto de la pieza que vamos a abordar endodónticamente. No se puede hacer endodoncia sin aislamiento absoluto. Vamos a usar algunos elementos que son chiquititos, los instrumentos endodónticos específicos fundamentalmente, que el paciente se lo puede tragar, lo cual es un problema, pero también se los puede aspirar, lo cual es un problemón, porque eso ya es una emergencia, hay que salir corriendo con el paciente porque corre riesgo su vida. Entonces, sepan desde el día de hoy que no se puede hacer endodoncia sin aislamiento absoluto. Eso es parte de lo que tengo que evaluar en el diagnóstico. Yo tengo que ver si la pieza dentaria
está en condiciones de recibir un aislamiento absoluto, la que tengo que tratar, las vecinas, o buscar las estrategias para poder hacer el aislamiento absoluto, porque si no puedo hacer aislamiento absoluto, no puedo hacer la endodoncia. Después del aislamiento vamos a hacer el embrocado del campo operatorio, esto quiere decir pasar una solución antiséptica desde la pieza dentaria hacia afuera, la goma dique no está estéril, por eso la decontaminamos o desinfectamos. Vamos a pasar una solución antiséptica de la pieza dentaria al clamp y a la goma dique hacia afuera, con esto hacemos el embrocado de la cavidad de acceso. Y vamos a hacer esa cavidad de acceso en base a lo que ustedes ya han estudiado y saben y han estado haciendo en las distintas clases hasta ahora. A partir de ahí estamos listos entonces para entrar en la cavidad pulpar. Y ahí nos podemos encontrar con dos situaciones distintas. Una pulpa vital o una pulpa necrótica. Si la pulpa está vital, el paso siguiente sería la extirpación pulpar. La extirpación pulpar la vamos a hacer en un conducto amplio y recto, ya lo habíamos dicho cuando describimos al instrumental, con un extirpador pulpar, que lo vamos a elegir en base al tamaño del conducto que tenemos que abordar, lo vamos a llevar hasta que haga un tope, giramos 360, retiramos 1 milímetro por seguridad, giramos 360 grados y traccionamos. Cuando giramos esos 360 grados, las púas del extirpador pulpar van a prender el tejido pulpar y cuando traccionemos lo vamos a extirpar desgarrándolo en la zona de menor resistencia, que va a ser la constricción apical, y se va a producir una hemorragia, por lo cual vamos a irrigar con solución de hipoclorito de sodio. Si el conducto no es amplio y recto y es estrecho y o curvo, vamos a hacer la extirpación durante la instrumentación. Eso se llama extirpación por fragmentación. Yo voy a empezar a instrumentar y a medida que vaya instrumentando con todos los instrumentos endodónticos voy a ir fragmentando la pulpa, rompiéndola en pedacitos y así la voy a extirpar. Con la ayuda también de la irrigación voy a usar solución de hipoclorito de sodio. En la pulpa necrótica el escenario ya es completamente distinto, la pulpa se murió. Si estoy haciendo un tratamiento endodóntico, significa que además esa cavidad pulpar está infectada, es decir, hay una biopelícula endodóntica, microorganismos viviendo dentro del conducto radicular. Y no los piensen viviendo en la luz del conducto radicular, piensen que la dentina de las paredes está como esa dentina infectada que vieron en la corona cuando eliminaban caries, desorganizada, infectada por los microorganismos. Entonces voy a tener ya una situación diferente a la pulpa vital. En la pulpa vital, si había una inflamación irreversible, hay microorganismos en el estroma pulpar. Entonces yo estirpé la pulpa, listo, estirpé los microorganismos, las paredes no están contaminadas. Simplemente pueden quedar en las paredes las prolongaciones de los odontoblastos dentro de los túbulos dentinarios y por eso uso una solución irrigadora que tiene capacidad de disolución tisular para que me disuelva esa materia orgánica y yo la pueda extirpar con la irrigación. En la pulpa necrótica, como tengo contaminación y contaminación de las paredes, mi mayor preocupación va a ser la desinfección. Como esta contaminación va a provenir desde una solución de continuidad en la corona de la pieza dentaria, tengo que pensar que voy a tener mayor cantidad de microorganismos en la cámara pulpar que en el tercio coronario del conducto radicular, que en el tercio medio del conducto radicular, que en el tercio apical del conducto radicular. Es decir, cuanto más cerca esté de la cavidad bucal, mayor va a ser la contaminación de la cavidad pulpar. Como mi mayor interés es desinfectar, y sé que está infectado todo, desde la cámara pulpar hacia el ápice, la corona no porque yo eliminé el tejido cariado, es decir, ya no tengo que tener contaminación en la dentina de la corona, voy a hacer una neutralización de ese contenido séptico. Lo que quiero buscar es empezar a desinfectar. Para hacer esta neutralización del contenido séptico, lo que voy a hacer es una buena irrigación con solución de hipoclorito de sodio para empezar a desinfectar y a bajar la carga microbiana en el interior del conducto radicular.
En todos los casos en los que yo diga irrigar, estoy diciendo, como hablábamos cuando hablamos de instrumento, irrigar y aspirar, hacer una irrigación dinámica, porque eso me va a generar una circulación adentro de la cavidad pulpar que va a favorecer la desinfección y la limpieza. Tendré que elegir una aguja que no se trabe en el conducto radicular, porque si se traba voy a estar inyectando el hipoclorito de sodio a los tejidos periapicales y eso no está bien. Tiene que estar floja para permitirme el reflujo y voy a estar aspirando para lograr una buena limpieza del conducto radicular. Después de esto tendré que hacer el abordaje coronoapical. El abordaje coronoapical lo vamos a hacer en conductos estrechos o estrechos y curvos, fundamentalmente para que los instrumentos cuando entren hacia el tercio apical lo hagan con la menor tensión posible. Si yo tengo un conducto curvo, voy a tener que abordar esa curva, que generalmente va a estar en el tercio apical, pero el conducto va a tener otras curvaturas que tengo que salvar con el instrumento. Si yo puedo hacer un abordaje desgastando el tercio coronario y medio del conducto, este instrumento va a entrar mucho más libre hacia el tercio apical y solamente va a tener que salvar la curvatura del tercio apical. Si el instrumento entra libre en el conducto radicular, va a tener menos fatiga cíclica, va a haber menos tensiones, por lo cual tengo menos posibilidades de que ese instrumento se fracture. Además, voy a tener mayor sensibilidad táctil porque va a estar tocando en el tercio apical solamente, entonces yo voy a percibir lo que está pasando a través de la punta del instrumento. Si yo no hiciera ese abordaje, el instrumento va a ajustar en el tercio coronario y lo que yo estoy percibiendo es lo que pasa en el tercio coronario y no en la punta del instrumento, que es lo que necesito reconocer para saber si se me está trabando, si corro riesgo de que pase alguna cosa que no quiero que ocurra. Además, al hacer ese desgaste del tercio coronario y medio, lo que yo voy a lograr es crear como una cavidad que me va a servir de reservorio para la solución irrigadora cuando yo esté haciendo la irrigación. Si es una pieza dentaria inferior, porque arriba no me va a pasar lo mismo por la gravedad, puedo dejar inundado ese tercio coronario y medio con hipoclorito de sodio y los instrumentos cuando pasen por allí van a entrar más libremente hacia el tercio apical y eso me va a ayudar a instrumentar. Acuérdense que el hipoclorito de sodio tiene una acción doble detergente porque saponifica las grasas, es decir, va a favorecer el corte de los instrumentos y el instrumento va a entrar más libremente en el interior del conducto radicular. Esa es otra ventaja que tiene el abordaje coronoapical. ¿Tengo que hacer abordaje coronoapical en todas las piezas dentarias? No, hay piezas dentarias que van a traer esa forma infundibuliforme o infundibular para no ser repetitivo, entonces yo no voy a necesitar hacer eso. Esperen que voy a aprovechar que viene el señor director de mantenimiento. No, no te escapes que ya te estoy presentando. Buen día. Bien, había que aprovechar que estaban por acá. Hay dientes que traen esta forma infundibular. Vi a alguien ahí, dije, no había visto el aviso de la bicicleta. Pero vi una persona en la ventana y dije, ¿qué es una persona en la ventana? Los que no ven de qué estamos hablando, no se preocupen. Los dientes tienen esta forma cónica de un diámetro mayor en el tercio coronario, es decir, tienen esta forma infundibular,
por lo cual yo no voy a tener que hacer en estos dientes, los conductos amplios y rectos, el abordaje corona-apical, porque mi instrumento va a entrar libre y yo voy a tener esa percepción de la que hablábamos, de lo que pasa en la punta del instrumento, voy a tener ya un reservorio para la solución irrigadora, no tengo necesidad de hacerlo. La técnica que vamos a describir hoy es una técnica que vamos a usar en conductos amplios y rectos, por eso no hablo hoy del abordaje corona-apical, lo vamos a hablar cuando veamos la técnica para abordar los conductos estrechos y o curvos. El paso siguiente en el protocolo, ustedes tienen estos protocolos en el campus virtual, si los quieren ver, es como la receta de los pasos que hay que ir haciendo para no olvidarse de ninguno. El paso que sigue aquí es la conductometría. Con la conductometría yo tengo que determinar mi longitud de trabajo, saber hasta dónde voy a llegar con la punta del instrumento. La longitud de trabajo es una distancia medida entre una referencia incisal u oclusal y un punto en apical hasta donde yo quiero conformar el conducto radicular. Para eso tengo que saber dónde voy a determinar esos dos puntos para poder medir la longitud. El punto coronario va a estar dado por una referencia, como les decía, incisal u oclusal. Ustedes tienen que buscar una referencia que sea estable y que podamos mantener durante todo el tratamiento. Y el límite o la referencia apical será hasta donde nosotros queremos que llegue el instrumento dentro del conducto radicular. Sabemos que en el ápice tenemos diferentes tejidos, tenemos la dentina del conducto dentinario, que se va a continuar con el cemento del conducto cementario, que tengo un foramen apical, que tengo una constricción apical mínima o un diámetro apical mínimo, donde termina el conducto dentinario y comienza el conducto cementario. Este punto suele coincidir con la convergencia de la dentina y el cemento en el interior del conducto radicular y es un límite histológico que conocemos como límite CDC, donde el cemento y la dentina se encuentran en el interior del conducto radicular. Este límite CDC es un límite histológico. Para yo poder determinarlo necesito tener la pieza dentaria en la mano, cortarla longitudinalmente, llevarla a un microscopio y ver dónde se encuentran cemento y dentina en el interior del conducto radicular. No lo podemos hacer en la clínica porque tendríamos que pegarla con la gotita y volver a reimplantarla y no estaría funcionando bien. Entonces nos vamos a basar en promedios estadísticos para saber hasta dónde llegar con la punta del instrumento en el conducto radicular. Estos promedios nos dicen que esa constricción apical mínima, ese límite histológico, se encuentra entre 0,5 y 1 milímetro de distancia del extremo anatómico o radiográfico de la pieza dentaria. Es decir, que nuestro límite apical lo vamos a fijar entre 0,5 y 1 milímetro del extremo radiográfico de la pieza dentaria. Tenemos que considerar que este es un límite que no se va a dar siempre en el mismo plano del espacio, no es un límite horizontal en el ápice radicular. En alguna pared se puede encontrar un poco más profundo en el interior del conducto cementario y en otra pared se puede encontrar un poco más cerca del ápice anatómico. Por eso es que usamos un promedio de investigaciones que han usado mucha cantidad de dientes y llegaron a esta definición de que entre medio milímetro y 1 milímetro está bien dejar el extremo de nuestro instrumento en el interior del conducto radicular. Ese sería nuestro límite apical y tenemos que buscar entonces un límite coronario, en incisal o oclusal, que yo les decía que tiene que ser estable y repetible. Saben ustedes que a lo mejor el tratamiento no lo podemos terminar en una sesión y ese tratamiento va a requerir una sesión siguiente, a lo mejor a los 3 días, a la semana o a los 15 días. Entonces yo necesito que mi referencia coronaria sea estable,
que siempre esté igual y que cuando la vuelva a ver esté igual, porque si no tengo que volver 2 casilleros para atrás y volver a determinar la longitud de trabajo. Necesito también que mi referencia coronaria sea un lugar estable. Si yo tengo un plano inclinado, el tope de este instrumento puede estar donde está colocado en el dibujo, puede estar colocado más hacia incisal o puede estar colocado más hacia gingival. Entonces, yo cada vez que coloque el tope en un lugar distinto de la corona, estoy midiendo una longitud distinta. Y esta pequeña modificación, piensen que estamos hablando de medio milímetro, esta pequeña modificación probablemente sea más que medio milímetro, por lo cual me está modificando todo mi tratamiento. ¿Qué significa eso? Que antes de empezar el tratamiento yo tengo que regularizar la superficie para tener una superficie estable donde asiente el tope durante todo el tratamiento. A veces, esa modificación estructural que le voy a hacer a la corona implica desgastar bastante de la pieza dentaria. Por eso yo lo tengo que ver en el diagnóstico, sobre todo si son dientes anteriores o anterosuperiores, y avisárselo al paciente, porque si no lo va a descubrir cuando hayamos terminado nuestro tratamiento y no es nada agradable como experiencia. Vamos a buscar entonces tener una superficie que no tenga planos inclinados, vamos a tener que rectificarla para que sea un plano sobre el cual asiente perfectamente el tope y así tendré mis dos referencias para poder determinar la longitud de trabajo. Colocaré un instrumento, sacaré una radiografía y veré la relación de la punta del instrumento con el extremo radiográfico de la pieza dentaria para evaluar si esa longitud es correcta o no. Tendré que tomar la decisión a qué longitud tentativa colocar ese instrumento. ¿Tengo alguna referencia que me diga más o menos a qué longitud tendría que ponerlo? ¿Se les ocurre alguna cosa que les pueda dar una orientación de a qué longitud poner el instrumento para hacer la conductometría? ¿La radiografía? La radiografía preoperatoria, sí, muy bien, esa me va a servir. Yo puedo, si está bien tomada con una buena geometría de captura, medir la longitud de la pieza dentaria y saber más o menos a qué longitud lo voy a poner. Esa es una buena referencia. ¿Y tienen alguna otra más que puedan usar para eso? ¿Que les sirva de orientación? El diente vecino. El diente vecino, ¿cómo lo vas a medir? Si está implantado, se me complica saber dónde está el ápice. Por lo menos a mí. Capaz que vos tenés algo que ver con Superman y tenés visión de rayos X. Yo no. ¿Pueden Se nos complicaría. ser las estadísticas de las medidas? Claro, muy bien. Las longitudes promedio. Yo tengo las longitudes promedio, que ninguno de nosotros nos la vamos a acordar de memoria, pero una vez que ustedes empiecen a trabajar, se van a dar cuenta de que más o menos van a ir construyendo su propio promedio, aunque no hagan la fórmula estadística, se van a dar cuenta que empiezan a ser incisivos y que todos miden más o menos 22 milímetros, debe andar por ahí. Esa es otra referencia que vamos a poder usar. Con eso yo voy a tener una longitud tentativa. En la radiografía puedo medir desde mi referencia coronaria a mi referencia apical en la radiografía y voy a tener una longitud tentativa de dónde colocar el instrumento para hacer la conductometría. Si yo mido hasta el ápice radiográfico, estoy midiendo la longitud total, esa sería la longitud en la radiografía, y yo quiero que mi instrumento llegue hasta medio o 1 milímetro, por lo cual le voy a restar 1 milímetro, sobre todo por la distorsión de la radiografía, y así tendría una longitud tentativa para poder hacer la conductometría. Colocaré el instrumento, saco una radiografía, y ahí tengo que aprender a ver y a seguir el espacio del ligamento periodontal para ver a dónde está el ápice radiográfico de esa pieza dentaria y relacionar este espacio, que es el límite radiográfico, con la punta del instrumento y ver a cuánto está la punta del instrumento, si tengo que modificar o no esa longitud.
Si yo tengo que modificar la longitud, siempre que tenga que modificarla hasta 2 milímetros, diría yo, o puede ser un poquitito más si las radiografías están bien tomadas, puedo hacer esa corrección sin repetir la conductometría. Si tengo que corregir unos 3 milímetros o un poco más, es recomendable repetir esa radiografía. La otra pregunta que tendríamos que contestarnos es, ¿con qué instrumento voy a hacer la conductometría? Yo tengo que elegir un instrumento. Probablemente uno siempre tiene la tendencia a ir a buscar el instrumento más finito para hacer la conductometría. Tengo que pensar que ese instrumento tiene que quedarse en la pieza dentaria porque piensen que al paciente lo tengo que mover en el sillón para hacer la conductometría, ustedes peor porque tienen que caminar con el paciente hasta el aparato de rayos, y si eligieron un instrumento muy finito, es probable que se caiga cuando van caminando y pierdan el instrumento y cuando saquen la conductometría les aparezca el conducto vacío. Entonces tengo que elegir un instrumento que sea fino, pero que ajuste en el conducto radicular. Además, tienen que pensar ustedes, ahora vamos a ver la técnica, cómo van a preparar el conducto, se los anticipo, que les va a servir para trabajar un poco menos. Si son vagos como yo, uno va a usar menos instrumentos. Si eligen un instrumento muy finito para la conductometría, uno empieza con el instrumento de la conductometría a conformar y va a terminar usando muchos más instrumentos. Por supuesto que las correcciones que hagamos van a ser todas basadas en los promedios estadísticos y en las sensaciones que tengamos al trabajar. No vamos a tener una certeza precisa de que estamos en el lugar correcto, pero sí con la imagen bidimensional de la radiografía vamos a tener la información suficiente como para empezar a conformar. Tenemos longitud de trabajo entonces y vamos a empezar a conformar. Ustedes aquí van a trabajar con dientes en mano, por lo cual no vamos a hacer una radiografía para determinar la longitud de trabajo, sino que la vamos a determinar en la mano buscando un instrumento número 10, una lima lisa número 10, que la vamos a pasar a través del ápice radicular con un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, sin hacer mucha presión, porque si no la van a romper, hasta que logren sobrepasar el ápice radicular. No pongan el dedo en el ápice para ver si sale, porque se van a pinchar con la lima, es una pavada, miren, y háganla salir hasta que la vean que emerge por el ápice radicular. Una vez que emerge por el ápice radicular, la retiran, girando en sentido contrario las agujas del reloj, hasta que el instrumento quede al ras, que no sobresalga. Ahí si quieren pueden pasar el dedo para estar seguros, si no ven bien. Mueven el tope a la referencia coronaria, retiran el instrumento y miden entre el tope y la punta del instrumento qué longitud obtienen. A esa longitud, supongamos en este ejemplo 22 milímetros, le vamos a restar 1 milímetro y nuestra longitud de trabajo en este ejemplo sería 21 milímetros. Restamos 1 milímetro porque estamos trabajando con dientes en mano, el ápice hace que se estreche toda la superficie radicular y los dientes a veces están medio resecos y si trabajamos más justos es probable que se nos rompa el ápice cuando estemos con instrumentos gruesos y lo tengamos que tirar y empezar todo de nuevo. Si me preguntan a mí, en la clínica yo prefiero trabajar un poco más justo en longitud, prefiero 0,5 milímetros, pero la estadística nos dice que hasta 1 milímetro en la clínica estaría bien. Esta longitud de trabajo es fundamental porque la vamos a seguir durante todo el tratamiento hasta su finalización, por lo cual si son de memoria volátil, les recomiendo que lo anoten para no olvidársela. Si son de memoria muy volátil, anoten también cuál es su referencia coronaria para no meter la pata, porque si ustedes modifican la longitud de trabajo durante cualquier etapa del tratamiento, eso va a resultar en un error de conformación. Decía yo que vamos a obturar hoy, vamos a conformar hoy, perdón, conductos amplios y rectos. Para eso vamos a usar una técnica que se conoce como técnica secuencial o estandarizada de Ingle,
Y durante toda la conformación vamos a hacer irrigación con solución de hipoclorito de sodio. En el preclínico vamos a usar agua para no mancharnos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar conformar en cualquier tipo de conducto? Lo que nosotros vamos a buscar conformar es un tope apical. Lo que yo busco es que el instrumento copie su forma a las paredes del conducto radicular y por su forma me va a dar un tope, si es un instrumento estandarizado, un techo a dos aguas, con una inclinación de entre 60 y 90, porque es un instrumento estandarizado, y las paredes me van a copiar su convergencia hacia apical, hasta sé cuál es ese rango de conicidad, porque va a ser el mismo rango de conicidad que los instrumentos estandarizados, es decir, el 2%. Con este tope apical, lo que yo voy a lograr es tener una superficie que se va a oponer al avance de los materiales de obturación. Cuando yo obture el conducto radicular, este tope va a funcionar como tope para que no haya una sobreobturación de los tejidos periapicales. ¿Cómo voy a lograr esto? Voy a utilizar una secuencia creciente en diámetro de instrumentos estandarizados. Voy a utilizar las limas lisas o limas tipo K y voy a buscar darle, además del tope apical, una forma infundibular, cónica, progresiva, mayor hacia coronario, a todo el conducto radicular. Voy a usar esas limas lisas y voy a ir aumentando el diámetro de los instrumentos hasta lograr copiar su forma a las paredes del conducto radicular. La pregunta del millón es ¿hasta qué instrumento tengo que instrumentar el conducto radicular? ¿Cuál será suficiente para dejarlo listo? Lamentablemente, acá no nos ayuda la estadística, no tenemos una tablita de último instrumento que vamos a utilizar, sino que en cada caso, en cada conducto en particular que tengan que abordar, ustedes tendrán que ir determinando cuál es ese instrumento. Yo tengo que buscar un instrumento que ajuste en el tercio apical, se ajusta, está cortando en todas las paredes, está copiando su forma, que tenga un calibre suficiente para obturar y que no sea tan grueso que me deforme la geometría del conducto. Este último instrumento lo llamamos instrumento de memoria. Una vez que yo determiné el instrumento de memoria, voy a seguir instrumentando con él hasta que salga limpio del conducto radicular. Yo tengo que mirar la punta del instrumento y que salga sin limallas de dentina. ¿Por qué tengo que seguir instrumentando hasta que salga limpio? Porque esa es la confirmación de que el instrumento ha copiado su forma a el interior del conducto radicular. Como decía, lo tengo que determinar en cada conducto en particular, así que no empiecen a preguntar del primero hasta el último práctico, hasta cuál llego, porque no hay tablita, hay que aprender a determinarlo. Para eso vienen, para aprender a hacerlo. Porque el día que estén en el consultorio no van a tener a alguien al lado que les diga instrumentaste tal. ¿Sí? Entonces aprendan a determinarlo, así se llevan también eso puesto a su vida profesional. Supongamos, en mi ejemplo, que comenzamos trabajando con una lima lisa número 25, a longitud de trabajo, voy a hacer movimiento de fuerzas balanceadas de Rohan, impulsión a longitud de trabajo, un cuarto de giro en sentido de las agujas del reloj, tres cuartos de giro en sentido contrario a las agujas del reloj con presión apical y retiro. Instrumento una vez, dos veces, tres veces, ya me quedo holgada, irrigo y aspiro y voy haciendo la limpieza del conducto radicular. La limpieza del conducto radicular va a ser mecánica por la acción del instrumento y también la vamos a suplementar con la irrigación. ¿Por qué es necesaria la irrigación? Porque sabemos que la instrumentación por sí sola no garantiza la eliminación de los restos orgánicos del sistema de conductos radiculares. Y esto es porque la mayoría de los conductos radiculares tienen una forma acintada, aplanada en sentido mesiodistal, con un eje mayor en sentido mesiodistal,
Y los instrumentos que vamos a utilizar tienen un corte transversal circular, entonces hay lugares donde el instrumento probablemente no va a llegar. Y si estamos abordando una necrosis pulpar, también tengo microorganismos adentro de los túbulos dentinarios. Todo lo que está teñido en esta dentina son microorganismos. Por lo cual voy a tener que buscar algo que pueda entrar en esos túbulos dentinarios y llevar su acción de desinfección. A medida que yo vaya instrumentando, se va a formar un barro dentinario sobre la pared del conducto radicular, producto del corte de los instrumentos, y se va a ir compactando contra la pared del conducto radicular. Este barro dentinario va a tener limallas dentinarias, producto de ese corte, y también va a atrapar en su interior sustancia orgánica y pueden quedar microorganismos. Sustancia orgánica como restos pulpares, por ejemplo. Este barro dentinario incluso puede llegar a incluirse dentro de los túbulos dentinarios. Por esto es que nosotros necesitamos utilizar los coadyuvantes de la preparación quirúrgica que nos van a ayudar a lograr los objetivos que queremos de limpieza y conformación de esa cavidad pulpar. Dentro de los coadyuvantes de la preparación quirúrgica tenemos las soluciones irrigadoras, los agentes quelantes y la fase de la desinfección del conducto radicular. Irrigar es rociar con un líquido alguna parte del cuerpo. En endodoncia podríamos definirlo como el pasaje de un líquido por el sistema de conductos radiculares y su aspiración. Vamos a irrigar para tratar de lograr una serie de objetivos: humectar las paredes del conducto radicular, remover detritus, microorganismos por arrastre, disolver sustancia orgánica, remover o tratar el barro dentinario. Hay dos filosofías, hay que elegir cuál queremos seguir. Y tratar de lograr la limpieza en áreas inaccesibles para los instrumentos endodónticos. Sabiendo que quiero cumplir con estos objetivos, tendremos que elegir una solución irrigadora que nos permita cumplirlos. La solución irrigadora ideal debería ser solvente de tejidos y residuos orgánicos, bactericida, tener una baja tensión superficial, ser lubricante y tener una baja toxicidad. ¿Qué restos orgánicos quiero disolver? Fundamentalmente restos pulpares y también microorganismos. Quiero que sea bactericida para esos microorganismos y los que pueda encontrar dentro de la cavidad pulpar, que tenga una baja tensión superficial para que humecte todas las paredes del conducto radicular y se meta por todos los recovecos que el sistema de conductos radiculares tenga, que sea lubricante para favorecer la acción cortante de los instrumentos y que tenga una baja toxicidad, porque si bien la voy a utilizar dentro del conducto radicular, el conducto radicular tiene un contacto puntiforme mínimo con los tejidos periapicales y algo de las soluciones irrigadoras puede llegar a los tejidos periapicales. Tenemos varias soluciones irrigadoras y las podemos clasificar en tres categorías: los compuestos halogenados, los detergentes sintéticos y otras soluciones irrigadoras donde ponemos las que no entran en ninguna de las categorías anteriores. Dentro de los compuestos halogenados tenemos la solución de hipoclorito de sodio, que fue introducida en la medicina a mediados del siglo XIX para el lavado de manos y ya a principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, para la desinfección de heridas, y así llegó a la endodoncia a principios del siglo XX también, siendo ampliamente difundida por Grossman. El hipoclorito de sodio, la solución de hipoclorito de sodio, es hasta hoy, 1 de agosto de 2022, a las 9:50, la solución irrigadora de elección en endodoncia en todo el mundo.
y es una solución irrigadora que ha sido estudiada y es estudiada minuciosamente. Van a encontrar ustedes, si están aburridos el sábado de la tarde y se ponen a buscar, un montón de artículos científicos que hablan del hipoclorito de sodio en endodoncia, y es considerada el estándar de solución irrigadora, el estándar dorado, por lo cual cualquier otra solución que yo proponga para usar dentro del conducto radicular la voy a tener que comparar con el hipoclorito de sodio. ¿Y por qué es que sigue ganando el hipoclorito de sodio? Es por sus características. El hipoclorito de sodio es bactericida, en contacto con la sustancia orgánica se va a desdoblar en cloro y oxígeno naciente, va a producir en ese desdoblamiento una efervescencia, su acción es rápida, tiene un pH alcalino, por lo cual va a modificar el ambiente haciéndolo inviable para los microorganismos, es disolvente tisular, tiene una baja tensión superficial, una doble acción detergente por esta baja tensión superficial y además porque transforma las grasas en jabón, eso se dice saponifica las grasas, deshidrata y solubiliza sustancias proteicas, por lo cual va a ser activo en presencia de pus, neutraliza productos tóxicos, es desodorante, donde pongan cloro queda olor a cloro, es blanqueante y tiene una biocompatibilidad adecuada para utilizarlo como solución irrigadora. Verán que no está en color rojo completamente, pero tampoco está en negro como que estuviera todo bien. El hipoclorito de sodio, dije, es disolvente tisular y disuelve cualquier tejido orgánico con el que esté en contacto. No, todavía no es selectivo, no tiene una inteligencia selectiva como para saber este sí y aquel no. Entonces, si yo lo pongo en contacto con los tejidos periapicales, los va a disolver también. Si le tiro hipoclorito de sodio al piso de la boca del paciente, va a disolver la encía y el tejido que está alrededor de la lengua en el piso de la boca y nos va a dejar una lesión en ese lugar. La solución de hipoclorito de sodio se puede usar en distintas concentraciones que van desde el 0,5 al 5,25%. En todo este rango de concentraciones ejerce las acciones que queremos que ejerza dentro del sistema de conductos radiculares, por lo cual se lo puede utilizar en cualquiera de estas concentraciones. El hipoclorito de sodio es una solución inestable, por lo cual la tenemos que guardar al resguardo de la luz y tenemos que saber que si preparamos una disolución para utilizar, esa solución que preparamos no va a tener la misma cantidad de hipoclorito dentro de 3 semanas que en el momento en el que la empezamos a utilizar. En algún momento de su vida profesional les puede llegar a surgir la duda, ¿puedo comprar hipoclorito en el supermercado? Sí, podés comprar hipoclorito en el supermercado, lo único que hay que tener en cuenta es la concentración, porque hay concentraciones más altas ahora en venta comercialmente en nuestro país. Lo único donde el hipoclorito no va a tener acción va a ser sobre las limallas dentinarias del barro dentinario. Esas están constituidas por dentina, es decir, son un tejido inorgánico y el hipoclorito no tiene acción sobre esas limallas dentinarias. ¿Qué le va a hacer el hipoclorito al barro dentinario? Le va a disminuir su carga orgánica, va a disolver los restos pulpares, va a disolver los microorganismos, por lo cual nos va a quedar un barro dentinario formado prácticamente en su totalidad por limallas de dentina, desinfectadas. Esa sería una filosofía en cuanto a qué hacer con el barro dentinario. Tratarlo para dejar un barro dentinario desinfectado que oblitere los túbulos dentinarios y actúe como una especie de tapón fisiológico. La otra filosofía es eliminar el barro dentinario. Hay quienes dicen que es recomendable eliminar el barro dentinario para que los túbulos queden abiertos hacia la luz del conducto. Eso me va a permitir que el hipoclorito de sodio pueda penetrar mejor en los túbulos dentinarios y que el agente sellador, cuando hagamos la obturación, selle también por lo menos la luz de los túbulos dentinarios que se enfrenta a la luz del conducto radicular. Entonces voy a necesitar algún elemento que actúe sobre la parte inorgánica del barro dentinario y estos elementos son los agentes quelantes.
Los quelantes, esa palabra quelante viene del griego quele, que significa garra. Yo sigo diciendo esta estupidez en todas las clases porque a mí me sirve para acordarme cómo es la acción de los agentes quelantes. El agente quelante tiene radicales libres que se van a unir a iones metálicos de la superficie en la que los coloquemos, van a robar esos iones metálicos de la superficie y se los van a llevar, por eso garra, por eso lo agarran y se lo llevan, decimos en argentino básico. Estos radicales libres van a generar una unión físico-química con iones metálicos y van, por lo tanto, a sustraerlos de la superficie en la que los coloquemos. Vamos a necesitar entonces agentes quelantes específicos para el ion calcio, que es el que constituye la dentina. En endodoncia, el agente quelante más utilizado es el ácido etilendiamino tetraacético o EDTA, que fue introducido a mediados del siglo pasado por Nigar Otzby. Lo vamos a utilizar como en forma de sal trisódica o tetrasódica, que es la forma de lograr un pH cercano a la neutralidad. Cuanto mayor sea el pH, más ionizadas van a estar las moléculas de la superficie, por lo cual va a haber más iones disponibles para robar, pero a la vez va a haber menos radicales libres, por eso es que se busca una formulación que sea cercana al pH neutro. Más cerca en el tiempo, a finales del siglo pasado, Goldman introdujo también el ácido cítrico. Los dos sirven para utilizarlos como agentes quelantes en el interior del conducto radicular. Estos agentes quelantes tienen una acción antibacteriana microbiana, por lo cual no pueden ser la única solución irrigadora que utilicemos. Vamos a tener que combinarlos con el hipoclorito de sodio y al hacer esto vamos a lograr una superficie limpia y con túbulos abiertos hacia la luz del conducto radicular. El problema de asociar el hipoclorito de sodio con un quelante es que cuando los mezclamos van a formar una sal que inactiva la acción antibacteriana del hipoclorito de sodio, por lo cual no podemos mezclarlos en la misma jeringa y los vamos a utilizar alternadamente, como irrigamos y aspiramos, no va a haber problemas y no vamos a tener inconvenientes en utilizarlos como asociación de soluciones irrigadoras. Para saber de qué manera, nuestra recomendación es utilizarlo con una combinación que sea usar hipoclorito de sodio durante toda la preparación quirúrgica para que ejerza su acción desinfectante y disolvente tisular, y una vez que terminamos de conformar, hacer una última irrigación con el agente quelante. De esa forma vamos a eliminar el barro dentinario y vamos a tener una acción de limpieza mucho mejor que si no lo utilizáramos. Nosotros entonces estábamos con nuestra lima 25, instrumentando con movimientos de fuerzas balanceadas de Rohan, ya queda holgada, irrigamos, pasamos a la 30, a longitud de trabajo, fuerzas balanceadas de Rohan, repetimos hasta que quede holgada, irrigamos y aspiramos, pasamos a la 35, por eso se llama secuencial, estoy siguiendo la secuencia de instrumentos estandarizados, fuerzas balanceadas de Rohan, repito hasta que quede holgada, voy a utilizar la número 40, después de irrigar y aspirar, fuerzas balanceadas de Rohan, copiando la forma del instrumento a la luz del conducto radicular, repito hasta que ese instrumento quede holgado, irrigo y aspiro, sigo siempre en longitud de trabajo porque estoy conformando el tercio apical del conducto radicular, me tocaría la número 45, fuerzas balanceadas de Rohan, repito hasta que el instrumento quede holgado, eso me garantiza que ha desgastado lo suficiente, y continuaré así hasta determinar mi instrumento de memoria, que tiene que ajustar en el tercio apical, tiene que ser de un calibre suficiente para obturar, y no tiene que ser tan grueso que necesite que sea tan peligroso como para deformar el conducto radicular.
En mi ejemplo, ese instrumento de memoria va a ser el número 50. Recuerden que es un ejemplo, no significa que en todos los incisivos vamos a instrumentar hasta el número 50. Yo vine hasta acá entonces instrumentando longitud de trabajo con movimiento de fuerzas balanceadas de Rohan, pasando un instrumento detrás del otro hasta llegar a mi instrumento de memoria, en este caso, en mi ejemplo, un número 50. ¿Qué tengo yo instrumentado hasta ahora en el conducto radicular? El instrumento va a estar ajustando por su forma, básicamente en el tercio apical. Como copió su forma, lo seguí usando hasta que salió limpio del conducto. Tengo un tope apical dado por la punta del instrumento y paredes con una conicidad predecible que va a ser la misma del instrumento que estaba utilizando, una conicidad del 2%. Pero yo no he limpiado ni conformado nada, solo químicamente, del tercio coronario y medio de este conducto radicular, por lo cual tendré que instrumentarlo mecánicamente. Para eso voy a hacer un limado de todo el perímetro del conducto radicular. Yo no quiero, con este limado perimetral, modificar mi preparación en el tercio apical, por lo cual voy a disminuir la longitud de trabajo 3 milímetros y usar un instrumento más grueso. En mi ejemplo, voy a utilizar el instrumento número 55 a 3 milímetros menos de la longitud de trabajo, con movimiento de limado, impulsión a esa longitud de trabajo, lateralización para que toque la pared y tracción, recorriendo toda la circunferencia del conducto radicular para no desgastar más un lado que otro. Con la lima 55 voy a dar toda la vuelta al perímetro. Fíjense que yo les pongo dos símbolos de instrumentos, la lima lisa y la lima Gestron. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos para hacer este limado perimetral. Si son del grupo vagos, la lima Gestron desgasta más que la lima lisa, por lo cual lo voy a hacer más rápidamente y con un poco menos de esfuerzo. Voy a usar este instrumento número 55, voy a irrigar y aspirar y voy a volver a utilizar el instrumento de memoria a longitud de trabajo para comprobar la permeabilidad del conducto. Yo trabajé a 3 milímetros menos, desgasté dentina y esas limallas las puedo haber impulsado sin querer hacia el ápice, por lo cual tengo que volver a comprobar que ese ápice esté permeable con mi instrumento de memoria. Voy a hacerlo con el instrumento de memoria a longitud de trabajo con un movimiento de vaivén. ¿Cuánto limado perimetral yo tengo que hacer? Y tengo que hacer un limado perimetral suficiente para que el conducto tenga una forma infundibular, cónica progresiva, de mayor diámetro hacia la cámara pulpar y de menor diámetro hacia apical. Para lograr esto, puedo lograrlo con un solo instrumento y muchas ganas, con 2 o 3 instrumentos y un poco de ganas, o puedo llegar a utilizar 60 instrumentos sin ganas y no voy a limar nada. Hago esta aclaración porque uno suele repetir, porque así nos lo enseñaban, tengo que hacer el limado perimetral con 3 instrumentos más gruesos que el instrumento de memoria. Yo particularmente no estoy totalmente de acuerdo con esto, por eso que les decía, yo estoy convencido que con un instrumento más, si le puse todas las ganas y el vigor, voy a hacer suficiente preparación, pero si necesito usar alguno más, puedo hacerlo, no estoy en contra. Tendría que usar en este ejemplo el instrumento número 60 a 3 milímetros menos, con movimiento de limado, vuelvo a irrigar, vuelvo a comprobar la permeabilidad de ese conducto radicular. Con cualquiera de las dos formas de abordar esto, si quieren hacer como yo, con muchas ganas y un instrumento, si quieren usar 3 instrumentos, vamos a lograr darle la forma al conducto radicular como para poder obturarlo después. Cuando nosotros hacemos la irrigación, otra cosa que podemos hacer es activar al hipoclorito de sodio para que tenga una mejor desinfección y una mejor limpieza en el interior del conducto radicular. Este concepto apareció
con el uso de instrumentos ultrasónicos para para activar al hipoclorito de sodio dentro del conducto radicular. Lo que genera es una corriente, un movimiento en el líquido que va a hacer que descombre mejor la mugre que está pegoteada en las paredes y cuando yo la aspire tenga una mejor limpieza. Después de esto apareció la activación sónica del hipoclorito de sodio y hay dispositivos y aparatitos divertidos para hacer esa activación sónica y mejorar la limpieza. Lo que nos tenemos que llevar de este concepto de la activación es que la activación de la solución de hipoclorito de sodio es buena para lograr una mejor desinfección del conducto radicular. ¿Necesito tener un aparato para hacer una activación ultrasónica o una activación sónica? No, simplemente lo puedo activar con lo que yo quiera, agitándolo con algo que entre dentro del conducto radicular, un instrumento endodóntico, un espaciador digital, un cono de gutapercha. En las últimas irrigaciones es recomendable inundar el conducto con hipoclorito de sodio y agitarlo, si quieren con el instrumento de memoria, si quieren con un instrumento un poco más fino, con cualquier cosa que les permita agitarlo, como si estuvieran batiendo el café con leche, y después aspirar. De esa forma vamos a descombrar mejor las paredes del conducto radicular y vamos a tener una mejor limpieza. Con esto vamos a tener la pieza dentaria preparada y vamos a estar listos para obturar, que será un próximo capítulo en un encuentro próximo, donde vamos a empezar a obturar las piezas dentarias que ustedes hayan conformado y limpiado. Así que ahora es momento de elegir las primeras piezas dentarias con conducto amplio y recto que tengan por allí y empezar a prepararlas.